Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6 y yo les pido por favor, si juntos lo podemos leer en voz bien alta. ¿Qué les parece? Vamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Saben que este pasaje es el pasaje más leído en la historia de la humanidad, en todo el mundo. Aún están las películas americanas cuando hay un momento de sepultura, una escena se lo lee. ¿Quién no ha predicado sobre este pasaje? Ayer nos acordábamos con Gaby que Anita, antes de cualquier poesía de la escuela o de cualquier canción del jardín, aprendió el Salmo 23. Mi mamá se lo enseñó y se lo hacía decir, y Gaby se lo hacía repetir, y Gaby le reforzó. Y yo recuerdo que todas las noches Anita se lo recitaba a Gaby, día a día. Y en lugar de decir, Anita, por amor de su nombre, decía, por amor de su Cristo. Con un cantito le decía, por amor de su Cristo. Y eso que parece tan inocente, hoy la veo con mi tercer hijo, o sea, es mi primer hijo varón. Estuve bien ahí. Casados, felices. No es casualidad. Es aferrarse al pastor, al buen pastor. Y en este pasaje se exalta la figura de Cristo como pastor, porque Él, Jesús, en todo el Nuevo Testamento se autorreferencia como el buen pastor. Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, hablando de su postrera muerte, de crucifixión. Pero hoy en la mañana les decía a los hermanos que descubrí algo maravilloso, que antes del capítulo 23 de Salmos está el capítulo 22. Y luego del capítulo 23 viene el 24. Son arrestos de filosofía que me agarran de vez en cuando. Pero saben que tiene una estrecha relación entre el 22, el 23 y el 24. Hay una relación muy profunda entre esos tres capítulos. Porque el capítulo 22, que fue escrito 1000 años antes de Cristo, profetiza con lujo de detalles los padecimientos de Cristo. El capítulo 22 habla de los padecimientos de Cristo, habla de Cristo en primera persona. El capítulo 23 habla del caminar cristiano. Y el capítulo 24 habla de la gloria que reposa sobre Cristo luego de su muerte. Por eso en el Salmo capítulo 22, verso 1, 1000 años antes, esta profecía dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿A qué le hace acordar este pasaje? Son las palabras de Cristo en el Getsemaní, clamando a gran voz. Pero en el Salmo 24, luego del Salmo del pastor, habla de la gloria desatada sobre Cristo al vencer en la cruz. Habla de un Cristo victorioso que entra luego de vencer al mismo infierno, de arrebatarles las llaves de la muerte. Por eso en el capítulo 24, en el versículo 7, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Estaba anunciando
que el león de la tribu de Judá estaba entrando victorioso luego de arrebatarles las llaves del infierno. Luego de haber vencido la muerte, Él estaba entrando y se escucha la voz que dice: alzad, oh puertas. Y el versículo 8 dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Si vos crees que estás librando una batalla, mi querido amigo, si vos crees que estás librando una pelea, una lucha y estás solo, quiero decirte que el Rey de gloria, el fuerte, el valiente en batalla, es el que pelea por vos. Y en tu lucha se escucha: ¿quién es el Rey de gloria? Cristo es el Rey de gloria, el poderoso, el fuerte en batalla. Y Él pelea por vos. El mismo que venció la misma muerte. ¿Quién es el Rey de gloria? Versículo 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. ¿Cómo dudar de su amor y de su poder con semejante declaración? Pero el Salmo 23 habla de nosotros, de nuestro caminar diario. Habla de nuestro caminar con nuestro buen pastor, aquel que da su vida. Pero claro, no vamos a entender que Él es nuestro pastor si no fuimos atravesados por su amor. Si Él no se confrontó con nosotros y se atravesó nuestro camino. No vamos a entender el valor de su sangre si no lo experimentamos personalmente, la redención y el perdón de nuestros pecados. Si no lo experimentás, no lo vas a entender. Y el salmista David detalla todo el Salmo 23 a Cristo como el buen pastor. Jesús después habla de sí como el buen pastor. Pero ¿por qué David utiliza esta figura del pastor y nosotros sus ovejas? Por la sencilla razón de que David fue pastor de ovejas. Pero no solamente fue pastor de ovejas, David fue rey, fue ungido como rey. Pero saben, hermanos, las experiencias más fuertes, las victorias más contundentes, las tuvo David cuando era pastor. Siendo pastor en la soledad de la noche, mientras cuidaba las ovejas, tuvo las experiencias más fuertes. Los salmos de adoraciones más grandes y más excelsos fueron escritos por David siendo pastor. David, siendo pastor, se refiere a Dios de una manera tal que ningún poeta pudo igualar la calidad literaria de David, refiriéndose al pastor amado, a Cristo. Ahí en el campo de la soledad donde él pastoreaba, pudo entender quién era su buen pastor. Por eso David escribió de Cristo como el pastor. David, siendo pastor, ahí siendo pastor, en la soledad, fue ungido como rey. Todos ustedes saben que Saúl era el que gobernaba. Él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios le dice al profeta Samuel, que era la voz de Dios, y le dijo: es necesario que levantes a otro rey, que unjas a otro rey. Y fue así que Dios manda a Samuel a la casa de Isaí. Isaí era el papá de David. Les cuento esto para los que vienen hace poco a la iglesia. El profeta llega a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey, que Dios le iba a decir al profeta quién era. El rey Saúl, el que estaba siendo desechado, era un hombre fuerte, era un hombre guerrero. Dice la palabra de Dios que era alto, de buen porte y de buen parecer, y era fuerte en batalla. Era un guerrero. Con esas características, el profeta fue a buscar. Pero no se daba cuenta y no entendía que Dios estaba mirando corazones y no apariencias. Cuando llega a la casa de Isaí, Samuel, el profeta de Dios, le dice: preséntame a tus hijos.
Y obviamente que Isaí mandó a llamar a los hijos que más o menos calificaban para rey. Llamó a los grandes, a los poderosos, a los fuertes. Y dice la Biblia que los fue llamando uno por uno. Y a medida que lo iba llamando, el profeta tenía que evaluarlos y Dios le iba a decir: este es el futuro rey. Y ahí don Isaí llama a primer hijo. Imagínense la escena, el profeta con el aceite esperando para ungir al próximo rey. Y el profeta le dice a Isaí: mándame a tu hijo. Entonces, ¿qué hizo Isaí? Fue a la habitación del Brian. El Brian era grandote, hacía fierros todo el tiempo. Vení, Brian, te busca él. Y se le aparece el Brian, grandote, trabado. Parecía Marcelo haciendo fisicoculturismo. No me gustó esa risa. Y estaba el Brian frente al profeta y Dios le dice: no mires su apariencia. El Brian no es. Yo miro. Están buscando en la Biblia si está Brian, ¿no? En la mía está. No miren su apariencia. Yo miro el corazón. El Brian no es. Llama al Kevin. Y viene el Kevin. Y el Kevin hacía un poquito de punta de pie porque era más bajo que el Brian. Y dice: el Kevin tampoco es. Bueno, llama al Johnny. Parecido ahora, un poquito más lindo. Y el Johnny tampoco era. Mientras todo esto acontecía en esa casa, la aldea estaba en algarabía porque el profeta de Dios estaba en ese lugar. No faltaba nadie, todos estaban ahí porque el nuevo rey iba a ser ungido. Alto. Había alguien que no había sido invitado. Había alguien que pasó desapercibido. David aún estaba en el campo. Todos fueron invitados, menos David. En la soledad, con las ovejas. De repente, el profeta le dice a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Primera de Samuel capítulo 16, 11. Yo se los leo rápidamente. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Querido, estaba David pastando ovejas. Se escuchaba de lejos que había algarabía y la gente se había agolpado. Y de repente, en el silencio del campo, alguien rompe ese silencio. Era un mensajero que viene corriendo y le dice: David, te busca tu padre y te busca el profeta. Y el profeta dijo: no vamos a comer hasta que nos llegue el sin nombre. El profeta le dice: ¿queda alguien más? Sí, el menor que apacienta ovejas, ni nombre. El desconsiderado, el olvidado, el insignificante, el que nadie daba nada. De repente aparece David y Dios le dice: este es el rey. Querido, vos todavía estás pensando que nadie se fijó en vos, que nadie te escucha. Vos creés que la estás peleando solo. El Rey de Gloria va a irrumpir en tu soledad en cualquier momento y te va a decir: yo unjo tu cabeza con aceite. Querido hermano, David dijo: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los hermanos, los que calificaron, tuvieron que comerse las palabras frente a David siendo ungido como rey, porque no calificaba, pero para Dios era clave y fundamental para dirigir al pueblo. Más adelante dice que David fue elegido por su sinceridad, por su honestidad y por su fidelidad.
Querido, hay alguien que está mirando por tu corazón por encima de todo. Y ese es Cristo que mira tu corazón. Ese es Cristo que te levanta. Ese es Cristo que cuando todos dicen no, Él dice sí. Cuando todo se cierra, Él abre. Y ahí está David, el olvidado, recibiendo la fama del Padre y el reconocimiento de Dios. Y Él lo exaltó. Es tremendo porque David tuvo que cargar con eso permanentemente. Porque más adelante el pueblo de Israel estaba siendo amedrentado por un gigante denominado Goliat. Era un guerrero filisteo y dice que se enfrentó a los escuadrones de los ejércitos de Dios, al pueblo de Israel. Y dice que durante 40 días formados, este gigante se adelantaba y amenazaba y decía: ¿quién se atreve a pelear conmigo? 40 días amedrentando al pueblo, 40 días amedrentando al ejército. El ejército de Israel lo único que atinaba era esconderse. Y ahí en ese ejército estaba el Brian, el Kevin, el Johnny, todo eso. Y por ahí el padre Isaí le dice a David: anda a llevarle comida a tus hermanos. Porque David solamente servía para cuidar ovejas y para hacer los mandados. Era el nene de los mandados. No se estaban dando cuenta que estaban tratando con el rey. Aparece David en escena a llevarle la comida a sus hermanos y ve que un gigante estaba amedrentando y amenazando y blasfemando contra Dios. Y este chico, David, le dice a los soldados: ¿quién es este filisteo incircunciso para hablar así de mi Dios? No hay nadie que lo quiera enfrentar. Obviamente es que se escuchaba el grillo de fondo. Yo lo voy a enfrentar. Y miren, hermanos, esto me llama poderosamente la atención, porque cuando lo llevan delante del rey Saúl a David y le dice: rey, este quiere enfrentar al gigante. Yo le dije que estás loco, pero lo quiere enfrentar. ¿Y saben cuáles fueron los pergaminos que mostró David? David le dice: ¿ustedes creen que yo no puedo hacer nada? ¿Ustedes creen que yo soy débil? Cuando estoy solo en el campo, un oso vino a querer robarse uno de mis corderos y yo se lo saqué de la boca y lo maté. En otra ocasión vino un león a querer comerse uno de mis corderos. Yo le abrí la boca, le saqué el cordero de la boca y lo maté con estas manos. Lo que me llama poderosamente la atención es que seguramente don Isaí no sabía esto, porque si no hubiese calificado antes para pelear. En el campo David fue levantado. Siendo pastor, él venció al gigante. Por eso David relaciona a Cristo como un buen pastor, porque él lo experimentó. Y en el Salmo 23 se encierran verdades teológicas tan fuertes y se revela la identidad de Dios en el mismo Salmo 23. Porque empieza diciendo: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor. Y ahí lo nombra a Dios como nuestro pastor. Dice la palabra de Dios: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Él era el pastor. Cristo, cuando estaba frente a la multitud orando, sanando y predicando, en un momento se aparta para descansar. Y dice que cuando se apartan a descansar, era tanta la necesidad que tenía la gente de seguir escuchando la palabra de Dios, que fueron corriendo hasta donde estaba Jesús. Y dice la palabra de Dios que Jesús se paró y miró a la multitud y los vio como ovejas que no tienen pastor. Personas que no tenían la capacidad de poder decidir por sí mismas. ¿Por qué las comparó como ovejas? Porque la oveja es un animal que no se puede autovaler. La oveja no tiene olfato casi. Tiene una visión que no supera los 2 metros. Una oveja no puede buscar alimento.
Jesús decía, esta gente si no encuentra dirección se va a morir. Es el reflejo de nuestra sociedad que camina sin rumbo, no sabe para dónde agarrar. Es cuestión de que te pongas a hablar de Cristo y la gente desesperada viene a escuchar la palabra de Dios. Me contaron ayer, el Johnny me contó ayer, que antes de comenzar el culto de jóvenes, que empieza muy tarde, entre paréntesis, empieza muy tarde el culto de jóvenes, pero hermoso, se llena, hermanos, se llena. Los tiempos cambiaron. Mi papá decía hay que empezar a las 8, esté quien esté, estaba él solo. Ahora a las 10. Qué maravilla es ver a los jóvenes y adolescentes aquí atrás disfrutando 1 de la mañana, 2 de la mañana acá. Tenemos una bendición, hermanos. Padres, tenemos la bendición de que nuestros hijos están en la casa del Señor. Dale gracias a Dios por eso siempre. Y antes de comenzar, mientras los jóvenes estaban armando las sillas y preparando todo tan lindo que prepararon, ayer hubo visitas, me cuenta que vino una mujer y espero que esté aquí. Y fue necesario que Johnny le diga qué necesita. Y la mujer se largó a llorar. Y le dijo, ¿usted viene a alguna iglesia? Es la primera vez que entró. Nunca entré a ningún lado. ¿Y por qué vino? Porque sé que me van a ayudar. Ahí los chicos oraron por esta mujer. Dijo que iba a venir hoy. Dios quiera que estés acá, querida. Dios te va a bendecir. Va a cambiar tu vida. Tu historia va a cambiar en el nombre de Jesús. Ayer fueron los jóvenes, el grupo de evangelismo al barrio Santa Cecilia. Me dijeron que hubo experiencias tremendas de cómo Dios habla a la gente y la gente desesperada que le hablemos de Dios. Jesús miraba a la gente y la veía como gente que no tiene patrones de conducta, matrices. Y eso hace Dios. Te da un patrón de conducta, te da una dirección, te da una guía. Pero no solamente el Salmo 23 habla de Cristo como el pastor, sino habla como Jehová Jireh, nuestro proveedor. Porque dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Queridos, no hablo solamente de provisión económica, que eso es efímero. Cuando declaro que nada me faltará, hablo de que si Él es mi pastor, no tengo necesidad de otra cosa. Si Él es tu centro, si Él es tu dirección, no tenés necesidad de otra cosa. No hablo de religión, no hablo de abrazarte a un ministerio, hablo de que Él sea tu pastor. Nada te va a faltar. Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Querido, te declaro que Él es tu proveedor. No hay nada de qué preocuparse porque Él es tu proveedor. Jehová Jireh. Dice su palabra, yo soy el pan de vida y el que a mí viene no tendrá hambre jamás. ¿Qué es ir a Él? El que a mí viene, el que anda en su voluntad, el que camina en integridad, el que busca su consejo diariamente. Pero también no solamente refleja a Dios como Jehová Jireh, sino lo refleja a Dios como Jehová Shalom, Dios de paz. Porque dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él te da paz en medio de angustia, en medio de tormenta. Él es mi paz. Él es tu paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Él es nuestra paz. Él es el príncipe de paz. Él es Jehová Shalom. Si estás en busca de paz, Jehová Shalom te va a abrazar y te va a dar la paz que estás necesitando. Jehová es nuestro príncipe de paz. Pero también dice, junto a agua de reposo, Él es nuestra agua viva, nuestra agua de vida. Él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Él calma nuestra sed. Pero también se le da otro nombre, que es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Porque dice, confortará mi alma. Él no solamente te sana el cuerpo, y creo que Dios sigue haciendo milagros de sanidades, sino también sana el alma. Queridos, en este año hemos recibido muchas personas derivadas, muchos de ellos de psicólogos, muchos de ellos derivadas de un psiquiatra, que le dicen, andate a la iglesia, Dios es amor, ahí te van a ayudar. Cuando se le queman los papeles a los profesionales,
han llegado a la iglesia y el Espíritu Santo toca sus vidas. Y lo que no se pudo hacer en meses de terapia, Dios lo hace en un solo día. Yo les contaba hoy en la mañana que el día jueves se bautizaron 3 muchachos del grupo Juntos Podemos. Les doy un fuerte aplauso al grupo Juntos Podemos, que trabajan tan bien todos los días. Estoy tan contento por eso. Y uno de los casos, viene la familia y me dice: yo soy hermano de este. Yo soy hermano de este. Bueno, te felicito. No sabés lo delincuente que era. No puedo creer cómo se cambió este tipo. No puedo creerlo. ¿Cómo cambió este tipo? Jehová, nuestro sanador, Jehová Rafa, fue el que lo sanó, lo libró, le dio una nueva oportunidad de vida. Él es tu sanador. Voy a ir terminando, no quiero que se me vaya. Pero también en la palabra de Dios, verso 4 dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, muchas veces creemos que el aliento es una palabra linda que endulza en nuestros oídos. Y el aliento muchas veces es una corrección. Lo que pasa es que no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos digan que las cosas que hacemos mal. Queremos que todo lo que nos digan endulce en nuestros oídos. Sin embargo, dice: tu vara y tu cayado me infunden aliento. La vara y el cayado, 2 herramientas fundamentales para el pastor. Y la vara era una vara solamente que servía para direccionar a la oveja, porque caminaban por senderos muy angostos. Y si no eran guiadas por el pastor haciéndole pequeños correctivos a los costados, la oveja se caía. La oveja sabía que si era dirigida por el pastor, la oveja no se iba a caer. La vara habla de autoridad. ¿Ustedes se imaginan a una oveja desafiando la autoridad del pastor? ¿Ustedes se imaginan a la oveja diciendo: es por acá? A mí no me va a decir dónde tengo que ir. Vamos para allá, yo voy para allá. ¿Usted se imagina una oveja? La oveja, así como la ve, era muy inteligente, porque sabía que al lado del pastor tenía comida, al lado del pastor tenía agua segura. Y alguna oveja rebeldona necesitaba el correctivo de la vara. Haría falta en este tiempo, ¿no? Hablando de ovejas rebeldonas, ¿verdad? Se me vienen a la mente varias caras. No las miro, las estoy mirando. Que Dios te corrija. ¿Saben por qué? Porque después te preguntás, ¿no? ¿Cómo puede ser que todo me pase a mí? ¿Cómo puede ser que todo me pase a mí? Hasta que no sigas acá, hasta que no permitas que Él te corrija, te va a seguir pasando. Es la oveja que quedaba sola, y dice la palabra de Dios que el pastor, si tenía 100 ovejas y una se le iba, dejaba a las 99 para ir a buscarla. Y cuando la encontraba rota, herida, con hambre, lastimada, por hacerse la retobada y caminar como ella quería. ¿Entendiste por qué te va todo mal? Volvé al rebaño, no seas rebelde. Volvé al rebaño, agachá la cabeza y deja que Dios te guíe. Si no, te van a encontrar roto y lastimado y te vamos a tener que ir a buscar. Cuánto amor del Padre en irnos a buscar. Cuánto amor del Padre en perdonarnos una y otra vez y tener misericordia sobre nosotros. Cuánto amor del Padre que no le interesa nuestro pasado, sino que le interesa lo que vamos a vivir a partir de ahora en adelante. Cuánto amor del Padre en tenerme tanta paciencia. Él es mi buen pastor. Él es mi buen pastor. Y hay algo notable en esto, y voy terminando, que en este salmo hay un montón de promesas, porque dice: nada me faltará, me hará descansar, me guiará, me confortará, me dará aliento. Habla de promesas, tiempo futuro, cosas que me van a pasar si camino con Él. Cosas que me van a suceder, cosas buenas que me van a suceder si camino con Él, promesas. Pero solamente hay una que no es en tiempo futuro,
si no es presente. Porque dice el versículo 5, unges mi cabeza con aceite. Unges, es ahora, tiempo presente. Unges mi cabeza con aceite. Muchas veces se ha hablado de la importancia del aceite en un animal, pero básicamente el pastor hacía una mezcla de aceite con azufre y ungía las cabezas de las ovejas que estaban lastimadas, lo que hoy conocemos como el cura bicheras. La oveja era ungida por el pastor cuando era lastimada por alguna situación, porque lo esencial de esto era espantar las moscas que ponían huevos y luego larvas sobre esa herida. ¿Saben por qué? Porque la oveja se moría de a poco y el pastor no se daba cuenta. El primer síntoma era que dejaba de comer, dejaba de tomar y de repente se caía. Y para prevenir, el pastor le ungía con aceite. Hoy veo tanta gente que dejó la comunión con el Padre, dejó de orar, dejó de tener su altar, dejó de alimentarse a través de la palabra. ¿Cuántos hermanos comenzaron la escuela de capacitación y después dejaron? Querido, es un síntoma de muerte. Dejar de recibir la palabra de Dios, dejar de buscar la palabra de Dios, síntoma de muerte y que no te queda mucho tiempo de vida espiritual. Es duro lo que te estoy diciendo, pero es la realidad, querido hermano. Sin Cristo te morís. Sin Cristo no sabes a dónde ir. Por eso el salmista dice, unge mi cabeza con aceite. Cuando cada día me voy a su presencia, cada día me presento ante Él para que cure los bichos que se me pegan, los cortes que se me hacen, las heridas que se me provocan en la vida, heridas de odio, de envidia, de rencor, heridas de la necesidad de reconocimiento, heridas del orgullo. El orgullo, no te das cuenta que lo tenés. ¿Cuántas veces se dijo que es como el mal aliento? Todos se dan cuenta menos vos. Pero cuando te llegás a los pies de Cristo, Él con amor te abraza, te cura las heridas y te dice, cabeza dura otra vez. Te voy a sanar el orgullo, el rencor, el odio. David fue ungido frente a todos sus hermanos. Así es el pecado en nuestras vidas si no somos ungidos. En el libro de Jeremías dice, porque dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua y cavaron para sí cisternas, y esas cisternas estaban rotas. ¿Sabe lo que dice? Dejé de ser la prioridad. Dejé de ser la prioridad. Y Dios te está llamando para que Él sea tu prioridad nuevamente. Él tiene que ser prioridad. Él tiene que sanarte heridas de orgullos, de amarguras, de decepciones. Deja que Él unja tu cabeza con aceite. ¿Cuántos necesitan ser sanados? Heridas que no te dejan avanzar. Acá está el pastor que va a ir corriendo a buscarte. Te pone en su hombro y te sana. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay paz en su presencia. Y hay corrección en su presencia. Hay corrección. Necesitamos ser corregidos por Él. Si vos querés que Él te unja, sometete a su corrección. Baja la guardia. Deja de buscar culpables. Y deja que Él unja tu cabeza y te corrija. Cerra tus ojos.